En las mazmorras más profundas del castillo Salazar, donde el eco no lleva palabras, sino lamentos, habita una criatura cegada por la locura. No fue bestia desde su nacimiento, fue un hombre, un soldado, un guerrero, hasta que la secta de los iluminados lo arrancó de sí mismo. Este es el destino del Garrador, el preso que jamás fue liberado. Según documentos encontrados en el castillo, ocultos entre pergaminos y experimentos, el Garrador fue, en su vida anterior, un ferviente devoto del culto de Sadler, un guerrero voluntario dispuesto a sacrificarse por la causa. Su fe era tan ciega que incluso ofreció su cuerpo para la experimentación con las plagas, pero lo que no sabía era que su entrega significaba la destrucción total de su identidad. Y así comenzaría el ritual de la carnicería. Lo ataron como un animal, brazos y piernas separados, tensados hasta crujir. La camilla de acero estaba manchada con sangre vieja. No era el primero. Lo anestesiaron, sí, pero no por compasión, sino para evitar que muriera de dolor antes de que el proceso terminara. Las plagas aún jóvenes fueron inyectadas directamente en su columna vertebral, con una aguja del grosor de un dedo. Gritó, no por el dolor, sino por la invasión. Sintió algo reptando por sus huesos, apoderándose de su sistema nervioso. Luego vinieron los ojos. Con un escalpelo oxidado y una pinza quirúrgica le separaron los párpados, no para operarlo, sino para obligarlo a ver. Uno a uno le arrancaron los globos oculares sin anestesia local. Lo hicieron lentamente, desgarrando los nervios ópticos, hasta que solo quedó la oscuridad y el dolor ardiendo. No quedó hueco vacío en su lugar. Las plagas se extendieron por los tejidos oculares, sellando la cavidad, provocando una ceguera absoluta e irreversible. Lo cegaron no por piedad, sino porque un monstruo que no ve, solo escucha y mata sin cuestionar. Y cuando su visión murió, su cordura comenzó a morir también. Luego vinieron los implantes. Les amputaron los antebrazos desde el codo hasta la muñeca, triturando hueso y tendones. Mientras gritaba, los cirujanos lo perforaban con pernos de titanio, insertando rieles metálicos directamente en su radio y ulna para sostener las nuevas armas, garras retráctiles de acero puro, diseñadas para desgarrar hueso como si fuera tela. Cada movimiento posterior de sus brazos implicaría un micro desgarro en los nervios. Su dolor nunca se fue, solo se volvió parte de su respiración. Finalmente, para estabilizar su poder, le abrieron el tórax y lo reforzaron con soportes internos, casi como un armazón de hierro oculto entre costillas. El parásito, ya arraigado en su médula, comenzaba a fusionarse con sus órganos. Su corazón latía irregular. Su voz se perdió. Y cuando terminó el procedimiento, ya no era un hombre. Era una jaula ambulante de músculo, acero y furia. Pero aún respiraba, y eso lo hacía aún más trágico. Lo soltaron y al levantarse no gritó, solo se escuchó el sonido de sus garras arrastrándose por el suelo de piedra. Una nueva criatura había nacido y lo único que quedaba del hombre eran los ecos de su dolor. Los archivos confirman que el Garrador no fue un accidente, fue un proyecto militar dentro de la secta. El objetivo, crear una máquina de muerte ciega, silenciosa y despiadada. Los primeros intentos fallaron, pero él resistió. Su adaptación fue tal que lo catalogó como Garrador, una combinación de garra y matador, un símbolo de triunfo para la ciencia perversa de Sadler. Tras la transformación, algo no salió como esperaban. El Garrador no obedecía órdenes, no distinguía entre aliado o enemigo, no reconocía rostro, jerarquía ni propósito. Era una tempestad viva, una bomba de carne y metal que se activaba con el mínimo sonido.
Los científicos intentaron controlarlo con estímulos, campanas, corrientes eléctricas, implantes sonoros. Nada funcionó. Todo lo que escuchaba lo mataba. Incluso los propios soldados del culto fueron descuartizados por accidente. Uno de ellos solo dejó caer una cuchara en el laboratorio y en cuestión de segundos su cuerpo estaba partido en dos, colgando de un muro. Entonces tomaron una decisión: encerrarlo, no como castigo, sino como herramienta de último recurso. Construyeron una celda profunda bajo el castillo, en las mazmorras más alejadas de todo sonido. Allí lo encadenaron con grilletes bañados en aceite para evitar que chirriaran. Lo alimentaban arrojando cuerpos desde un agujero en el techo, a veces animales, a veces no. Pasaron semanas, meses, quizás años, en la oscuridad total, sin palabras, sin nombres, sin voz. La plaga lo mantenía vivo, el odio lo mantenía en movimiento, y cada vez que un intruso era capturado lo arrojaban allí, para que el monstruo cumpliera su propósito. Pero en lo profundo de esa caverna todavía hay momentos en los que se arrodillaba, como si algo enterrado muy dentro recordara que alguna vez fue humano. El Garrador no era usado para guerras, era un guardián de última línea, una trampa viviente colocada en pasillos ocultos. Si un intruso llegaba demasiado lejos, era liberado. La oscuridad era su aliada, y sus víctimas, siempre mutiladas antes de poder siquiera gritar, no obedecía órdenes, solo respondía al instinto, el instinto que la plaga había codificado en su carne: matar todo lo que respire y haga ruido. Cuando Leon Scott Kennedy llegó al corazón del castillo, su presencia despertó a la criatura. El sonido de sus pasos fue suficiente. El Garrador se lanzó con furia, golpeando muros y desgarrando el aire. Aún ciego, es letal, pero Leon no era un intruso cualquiera. Era un cazador y conocía el arte de moverse en silencio. El combate fue brutal, sangriento, silencioso en apariencia, pero cada respiración de Leon era una sentencia. Finalmente la bestia cayó, no como un hombre, sino como un arma desactivable. No se sabe su nombre, nunca se dejó registro de su vida anterior. Para los iluminados no era más que una herramienta, pero dentro de esa jaula de músculo y odio hubo un hombre, uno que creyó en algo y fue traicionado por ese mismo credo. El Garrador no fue un monstruo por elección, sino por fe. Lo que es más aterrador no es el Garrador que cayó, sino los otros, porque en lo profundo de esa fortaleza aún hay más, otros cuerpos, otras garras, otras almas condenadas al silencio eterno, y mientras haya fe ciega, habrá nuevos Garradores. En un mundo donde la fe y la ciencia se fusionan en horror, solo los más fuertes sobreviven y los más fieles se pudren en las sombras. Gracias por acompañarnos en esta travesía de muerte y tragedia. Suscríbete y activa la campana. Nos vemos en el próximo abismo.